Impecable presenta Impuestos en Impecable Radio. Siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Franklin Vázquez, que viene desde los headquarters de Impuestos RD y algo más, a quien usted puede escribirle con cualquier duda de impuestos a su WhatsApp 809-917. 617. Perdón, 617-9560, es cierto. 809-617-9560. ¿Cómo estás, Franklin? ¿Cómo te sientes, hermano? Bien, gracias a Dios, con pilas puestas, inicio de semana. Bienvenido a su segmento de impuestos en Impecable Radio, a toda la radio audiencia y en esta semana laboral que arranca con pie fuerte. Con el pie derecho. Claro. Hermano Franklin, hablemos de lo que el presidente ha estado de una u otra manera compartiendo con la nación, el tema de canasta familiar, exención de impuestos Pero antes, lo que tenemos a continuación en términos de compromisos impositivos. ¿Qué tenemos que pagar en estos días? Bueno, antes de entrar en el tema per se, el calendario del contribuyente, como ya estamos a 3 de febrero, tenemos el 5, los impuestos a los casinos, los impuestos sobre máquinas tragamonedas. Okay. El 6, los impuestos a los hidrocarburos. Sí. El 7, los impuestos a los cheques y transferencias. El 10 están los IR3, asalariados, las retribuciones complementarias, IR17. Y el 14 y el 15 están los ITEVIS, envío 606-607. Sí. Y el 17 los anticipos. El 17 los anticipos. Sí, toca para el 17 los anticipos. Normalmente son los 15, pasó al 17. El fin de semana. Ok, y ya el 20, el ITEVIS. En febrero se acerca una declaración jurada para lo que le corresponde, que los asalariados, el próximo programa vamos a hablar de la ley de gastos educativos. Por favor, sí, por favor. Para el 28 vaya preparando. Date rápido. Lo que tienen sus declaraciones que son asalariados. Recuerde que esto aplica para los asalariados que ganan por encima de la exención contributiva. Okay. Esto no es para cualquier persona en específico. Y el 31 de marzo para las personas que son independientes. Ya. Toca a ellos. Perfecto. Entonces, el tema principal de hoy. A propósito que el presidente Luis Abinader estuvo presentando hoy lo que son sus temas de recuperación y de la canasta familiar y de qué tanto se encuentra el país en términos generales, no internos, sino que se hizo una comparación en la semanal de hoy de lo que cuesta la canasta básica familiar, que el ministro explicó que, señores, no es lo mismo que lo que cuesta la canasta que lo que es su presupuesto anual de ellos, sino que se supeditó a lo que cuesta la canasta básica y la posición que tiene el país. Sí. Bueno, pues a propósito de eso, tenemos el tema de la exención contributiva que volvió este año a quedarse rezagada en el anteproyecto de ley o del presupuesto general de Estado para el año 2025. Acuérdense que eso se hizo en octubre del año pasado, según el artículo 45, que quedará sin efecto. Es decir, entonces, hablando de canasta familiar, lo que es la exención contributiva de los empleados y profesionales para este 2025 va a quedar otra vez sin efecto. Es decir, el ajuste por inflación no se aplica. No se aplica, que está Madre previsto en el mía. párrafo 1 del artículo 296 del Código Tributario y, por tanto, no aplicará lo dispuesto en el artículo 327 del Código. Esto significa que no habrá ajuste por efecto de la inflación a la exención contributiva anual, que para todas las personas físicas, incluyendo a los pymes, los empleados públicos, los privados, los maestros, los médicos, los contadores, abogados, consultores, comunicadores, ingenieros, todo el mundo, ebanistas, eléctricos, técnicos, ya di que para entre todo el más. mundo. O sea, para el pueblo. para el pueblo. Señores, si hacemos un análisis en este sentido, desde el 2012 al 2015, la exención contributiva estuvo fijada en 399.923 pesos. Eso es anual. Quiere decir 33.327 pesos. O sea, el que gana por debajo de ese valor no paga impuestos sobre la renta todos los meses. Exacto. Sin embargo, los que ganan por encima de ese valor Pagan impuestos. Pagan impuestos. Eso estoy hablando de que la inflación anual en el 2012 a 2015 estuvo por los 2.34. Ahora, la inflación en el 2016 hasta el 2025 ha estado, o más bien en los últimos, vamos a poner 2022, 7.83 la inflación. 7.83. 2024, 3.90. Sí. 2025 se estila que la inflación va a estar en un 4%. Wow. Entonces, la exención contributiva en ese periodo de tiempo, 2016-2025,
subió nada más y nada menos que a 34.685 pesos. O sea, prácticamente nada. Entonces, señor presidente, usted que estuvo hablando hoy de la canasta básica familiar, como que no vimos por dónde andaba la inflación en los últimos años y que se ha quedado siempre, que es contemplado por ley en el Código Tributario, usted tiene que hacer un ajuste en ese sentido del salario conforme a la inflación. Claro. De manera que este año volvemos otra vez a quedarse nuevamente en la friolera de 416, 2.020 pesos anual, es decir, unos 34.685 pesos. Yo pregunto, ¿por qué entonces nos quejamos de la informalidad? Claro. ¿Cómo un informal no va a acudir allá cuando ve que la canasta familiar, señor presidente, no está en el precio que se dijo hoy, en lo que se informó? Cierto. La canasta básica familiar está superando y no nos vayamos a comparar con países de otra nación en ese ámbito cuando la ley a lo interno, para lo que conviene compararnos con países de otra nación conviene y cuando no nos conviene ver lo que dice lo que aplica la ley en ese sentido. Entonces vamos a ser coherentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque la canasta familiar hace tiempo que pasó de los 34.685 pesos. Debe andar por 45. Señores, Claro. una persona que genera aquí, si nos vamos por la inflación, aplicándola a nosotros en un análisis que hicimos, el que gana 70.000 y pico de pesos hacia abajo no se le debe cobrar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Vámonos en cuánto está la canasta familiar. Nada más hay que ver los precios, cómo han subido de manera vertiginosa entre un periodo y otro y la canasta familiar sigue igual. Sí. Lo que implica que el dominicano tiene que irse al pluriempleo, Cierto. como lo ha hecho por los últimos, del 2016 a 2026, vamos a tener 10 años. Sí. Claro. Si nos vamos en eso. Entonces, si nos supeditamos a la ley, entonces para algunos casos sí hay que cumplir la ley y para estos casos no. Ahí O sea, está. aquí tenemos que revisarnos y de ahí donde yo me pregunto y digo, ¿dónde están los sindicatos que de trabajadores, los sindicatos de profesionales? No están en eso, ¿Dónde Franklin. está el Están en guerrero otra trabajador cosa. en ese sentido, que nunca ha salido en los últimos 10 años a pelear por esta reivindicación de que la canasta familiar, de que la exención contributiva anual y mensual hace tiempo que debió superar los 70.000 y pico de pesos? Entonces, señor presidente, vamos a revisar esto en ese sentido y vamos a ser coherentes con lo que se pronuncia su ministro en ese aspecto, que fue el ministro de Proconsumidor, que mide, supervisa y revisa por dónde anda la canasta familiar de aquí, de nosotros, en comparación con la inflación y la aplicación de la ley que estipula el Código Tributario en sus diferentes artículos. Bueno, ahí está, Ahí definitivamente. está. Excelente comentario y eso invita a la reflexión a nuestro señor presidente y también a todo el equipo que de una u otra manera le orienta, Franklin, porque a veces yo siento como que al presidente no le dan los datos reales. Sí, yo pienso que lo engañan a veces. Yo pienso sí. Yo pienso como que dicen, Todo está bien. Todo está bien, presidente. Déjalo así, que yo todo está entiendo bien. que cuando la Dirección General de Impuestos Internos publica que la canasta, que este rubro, que las empresas, tú tienes que informarle eso a las empresas. Claro. Para que sepan lo que le van a cobrar al empleado el próximo año. Mira, lo que dice el código no va este año, sigue igual. Claro. Yo me imagino que al presidente le consultan esto, le dicen, señor presidente, vamos a dejar este asunto así. No va a pasar o va a pasar igual porque hay que mandar ese aviso. Sí. Entonces, yo digo que es que no se le informa o Es probable o que conveniencia en ese no, sentido. exacto. Es probable que haya un tema, ¿verdad?, de negociación entre las partes y tú sabes que hay mucho, pero mucho de interés de por medio. Y eso genera Yo también que el entiendo presidente el tome su presidente decisión. Tiene que revisar el tema de las finanzas públicas y del tema de cómo impactar a la ciudadanía en el término del acceso, porque se está hablando mucho de la accesibilidad a los productos y servicios que demanda el dominicano. Excelente. Entonces, este es uno de ellos que debe tocar el presidente en ese sentido. Bueno, Manuel, ahí para está. el próximo programa, Sí, entonces señor. vamos a venir con la ley 179-09 que no fue movida el año pasado, la ley de gastos educativos, señores, para que se vayan preparando Claro que sí. en ese aspecto. Y la publicación ya dada por la DGI de lo que hablamos el año pasado, de las deudas firmes que ya están puestas, publicadas, para que ustedes puedan consultar, que es anticonstitucional. ¿Cómo? ¿Quién debe y quién no? ¿Quién debe y quién no, Ay, quién no Dios mío. debe? Ya está publicada en la página de DGI. Usted puede A correr para allá. mirar, consultar. Inclusive pusieron un icono especial para esto. Bueno. Y usted como ciudadano Bueno. tiene derecho a decir,
o levantar un recurso Sí. en ese sentido, porque eso es anticonstitucional, que ya se lo habíamos dicho anteriormente. Inconstitucional. Sí. Bueno, pues gracias, hermano Franklin Vázquez de Impuestos RD y algo más. ¿Dónde te encuentra nuestra gente, hermano Franklin? Claro que sí, 809-617-9560. Impuestos RD y algo más en todas las redes sociales. ¡De impuestos! Ese sí sabe.